Finalizaremos con el capítulo 10, que se llama, lo hemos titulado como Prosperidad y Victoria. Y el capítulo 10 se recuerda mucho por la piedra angular. Así que sin mucho preámbulo, leamos lo que dice el capítulo 10. Malos pastores, he titulado esto, ¿no? Y ovejas perdidas, dice el subtítulo que le he puesto. Muy grave, ¿no? Pero dice el versículo 1 del 10. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado de sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice que tuvo compasión viendo en una llanura a distintos hombres y mujeres y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas que no tienen pastor? Sin duda, citando lo que dice el versículo 2. En esta época, probablemente, como esto está escrito en otro instante a los que ya hemos conversado, es poco probable, muchos dicen de que Zorobabel o que Josué hubiesen sido personas de mal y que hubiesen estado buscando adivinos, como dice en el versículo 2. Por eso que probablemente ellos o ya no estaban a cargo o había pasado el tiempo e Israel estaba buscando de nuevo, otra vez, como si no hubiese aprendido, estaba buscando en terafines. Los terafines son una alusión despectiva en realidad a los ídolos o las imágenes paganas, una forma fea de decirles, ¿no? Entonces estaban todavía buscando en terafines y en adivinos palabras de mentira. Por eso que dice el Señor de que el pueblo está vagando como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Había un problema acá al parecer, ¿cierto? De que estaban sin buenos líderes que los ayudasen en la parte espiritual. Para que el pueblo fuera bendecido de esa manera, tenían que pedir lluvia a Jehová y no a otras personas. El versículo 1 dice, pídale al Señor, pídale a Jehová, lluvia, relámpago. Para ello es importante la cosecha, pero andan por ahí viendo los agüeros, pidiéndole a terafines, a adivinos, vanos oráculos. Por eso están sufriendo, porque tienen un problema, de hecho los líderes tienen un gran problema. Dice el versículo 3 que contra los pastores se ha encendido mi enojo. A pesar de que hay pastores, o se refiere el concepto pastores no como lo entendemos hoy en día en las iglesias, ¿no? Sino que se refiere a un líder, en este caso israelita. Estos líderes, aunque existían ahí para el Señor, eran como si no hubiese un pastor, porque contra ellos el Señor estaba encendiendo su enojo. No estaban entendiendo lo que tenían que realmente hacer. Nuevamente, también comprendo por qué Zacarías termina siendo asesinado por su pueblo, porque aquí ya empieza a decir palabras, otra palabra dura que se la está diciendo a los pastores. Dice, y los líderes, en este caso, son responsables de la salud espiritual. Por eso va el ataque contra ellos. Pero también el Señor distingue a los santos. Porque dice en el mismo versículo 3 que castiga a los pastores, castiga a los jefes. Ahí está muy bien claro que son esos pastores. Pero Jehová de los ejércitos, ¿a quién va a visitar? A su rebaño, a la casa de Judá. Y a ellos va a rescatar, le va a dar lugares de honor. A pesar de que existiesen malos líderes, malos pastores, o algunos estuviesen desorientados por ellos, el Señor aún así va a visitar a ese remanente, o en este caso, ese rebaño que todavía es fiel. Y de ese rebaño, de esa época, de ese rebaño que se mantenía fiel, que es el concepto del remanente, ¿qué va a salir de ellos? Versículo 4, de él saldrá la piedra angular. Y eso, por supuesto, nos recuerda Primera de Pedro, que dice, por lo cual también contiene la escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, para uno es tropiezo, para otros es bendición. Y aquí está muy claro que lo que se refiere aquí el libro de Zacarías y que por supuesto el apóstol Pedro lo está citando. Ahí dice la escritura, dice, ¿no? Que lo que acabamos de leer,
que el Señor va, de Sion sale una piedra del ángulo. Se refiere al Señor Jesucristo, una piedra que no es avergonzada. Algunos creen que se refiere al Evangelio. Me parece bien, podemos discutir a qué se refiere, pero creo que todos estamos de acuerdo que se está refiriendo a lo mesiánico. Por lo tanto, esto mesiánico de este rebaño que todavía se mantenía fiel a pesar de los malos líderes, el Señor va a levantar una piedra angular. Y Jehová estaría con su pueblo. Dice el verso 5, y serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles, y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Porque yo fortaleceré a la casa de Judá, y guardaré la casa de José, y los haré volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, y los oiré. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Jehová. Cuando habla aquí de la casa de Judá, la casa de José, de hecho la casa de José, José se refiere a Efraín, que es el líder de la tribu de las 10 tribus del reino del norte. Se anuncia un reencuentro con el pueblo de su estado hermano, el reino del norte, así como está el versículo 7 que dice directamente Efraín. Son lindas promesas porque hubo una, no digamos que hubo una guerra civil, digamos, nunca la tuvo entre Israel y Judá, siempre lograron al final de cuentas separarse, pero también es triste, ¿no? Que éramos hermanos en algún momento, éramos hermanos y por la historia terminamos siendo dos naciones distintas, siendo que tenemos las mismas promesas, siendo que todos venimos de Abraham, de Moisés, de la historia, que fue lo que quería Josué cuando entró a la tierra prometida, que fuéramos uno. Pero no lo lograron, no lo lograron. Con David, con Salomón éramos un pueblo tan maravilloso. Y ahora terminamos siendo dos naciones que ni siquiera nos reconocemos. Entonces, estas eran unas muy lindas promesas para el pueblo de Israel. Aquí yo empatizo mucho con ellos, con los israelitas de ese tiempo, en donde el Señor les promete que el Señor los iba a fortalecer a ambas naciones como uno solo. Y ellos y serán como si el Señor nunca los hubiese desechado. El Señor llama a sus ovejas. Ya, y venimos a este concepto de las ovejas, ¿no? El pastor, la oveja. Yo los llamaré, dice, con un silbido y los reuniré, porque dice el Señor llamando a los judíos como el pastor silba por su oveja, ¿no? Es como el concepto de pastoril. Vuelvo a leer, y los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto y los recogeré de Asiria y los traeré de la tierra de Galaad, del Líbano, y no les bastará. Y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas. Y se secarán, todas las profundidades del río. Y la soberbia de Asiria será derribada y se perderá el cetro de Egipto. Y yo los fortaleceré en Jehová y caminarán en su nombre, dice Jehová. Yo estudiando esta sección del capítulo, cuando dice el versículo 9 que el Señor dice, bien los esparciré, se está refiriendo a algo en el futuro, ¿no? Aquí no es que el Señor los haya generado dispersarse cuando fue el cautiverio, que también muchos arrancaron a distintas naciones para poder salvar su pellejo, sino que aquí está hablando de algo en el futuro que el Señor iba a hacer. El Señor los iba a esparcir en el futuro. Por ende, una de las explicaciones que tengo a ese versículo es sobre los esparciré, es probablemente que se refiere al esparcimiento de los judíos en todo el mundo mediterráneo durante el periodo comprendido entre los dos testamentos, es decir, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque yo también recuerdo Hechos capítulo 2, ¿verdad? En la fiesta del día del Pentecostés, que como leemos ahí, habían judíos, pero de distintas partes del mundo. No eran gentiles, eran judíos, pero que vivían en distintas partes del mundo, porque el Señor de alguna forma los había esparcido, o ellos habían decidido vivir en otros lugares, al darse cuenta que ya no había nación, al darse cuenta de que ya no había rey, que ya, de hecho, en los tiempos de Jesús habían dos sumos sacerdotes, o sea, nunca había visto dos sumos sacerdotes, siempre era uno, pero estaba Caifás y Anás. Entonces era como, ¿y por qué hay dos? Entonces, yo entiendo que muchos judíos se hayan desalentado y no hayan querido estar en Israel en ese tiempo. Por eso se esparcieron. Pero dice que un día, ¿no? No dice un día, pero va a suceder, dice el Señor. Bien los esparciré entre los pueblos, verso 9, y aún en lejanos países, ¿qué va a suceder? Se acordarán de mí y vivirán con sus hijos. ¿Y qué iban a hacer?
y volverán. Y dice que los traeré de distintas tierras, de Egipto, de Asiria, de Galaad, del Líbano. Estoy leyendo, es como si leyera Hechos 2, en donde aparecen todas estas naciones en el capítulo. El Señor los está llamando. Dios los libraría de cualquier país en el que se encontraran, sobre todo si hubieran sido llevados allí por la fuerza. De hecho, nos recuerda estas frases en el versículo 11, esta frase de que la tribulación pasará por el mar, heriré el mar con las ondas, se secará las profundidades del río. Yo recuerdo aquí la liberación del Éxodo en los tiempos de Moisés. El Señor les quiere decir de que con la misma fuerza con la cual liberé al pueblo de Israel, de Egipto, si los liberé a ellos, ¿cómo no los voy a liberar a ustedes? No importa dónde estén, aunque estén en lugares donde estén probablemente en un cautiverio o de forma obligada, el Señor los va a liberar igual, tal como lo hizo antes y como lo ha hecho siempre. Todas estas promesas que hemos leído en el capítulo 9 y en el capítulo 10 se cumplieron en la era mesiánica y en la iglesia del Nuevo Testamento, cuando judíos de todas las tribus se unieron entre sí y con los gentiles también, para ser uno en Cristo Jesús. Creo que estos capítulos son reveladores, se nos acercan muchos capítulos mesiánicos y la invitación, por supuesto, es a seguir estudiándolos y no perdernos estos capítulos que vienen, que son el gran final. Como una última reflexión, antes de terminar. A veces buscamos ayuda en fuentes equivocadas, que es lo que estaba haciendo Israel en ese momento. Leímos en el versículo 1 del capítulo que decía: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. No, pídanle a Jehová, pero no a los terafines, no a los oráculos. Y a veces buscamos ayuda en fuentes equivocadas, en malos consejos, en malos libros, en malas palabras, en malos actos. La invitación es a buscar ayuda en la verdadera fuente y no nos quedemos en esas prisiones de esperanza, no nos quedemos esperando algo y que nunca llega. A veces habla la gente y entiendo muy bien eso, que mucha gente vive con un deseo interno que nunca es llenado y que claro, no lo llena nada. Te compraste el auto nuevo, te llenó por un tiempo, pero después el olor se le va, ya no tiene olor a nuevo. Te compraste algo que te gustaba para satisfacer alguna carencia interna, pero eso después se desgasta. Y buscamos maneras de poder llenarnos. Pero la invitación, y la invitación que le hizo Jehová a Israel, no buscar ayuda en fuentes equivocadas, sino que pedirle todo al Señor y en Él pedirle esa lluvia que tanto estamos necesitando en una estación seca. El Señor está dispuesto a hacer la lluvia en medio de nuestro desierto. El Señor está listo para poder hacerlo.